¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, en la que abordamos, para arrancar la semana, algunos temas de carácter nacional, otros de carácter internacional, pero que de una u otra forma tienen que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer aquí en Nicaragua. Para ello está con nosotros el periodista y analista Jorge Capelán. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Para hablar un poco de estos temas. Arrancamos con España, que es lo más reciente. Muchas gracias. Como siempre, un gran placer estar aquí en este programa y tener estas pláticas acerca de lo que pasa en el mundo. Lo de España realmente es una ilustración viva de la brutal crisis política que tiene Europa en su conjunto, ¿no? Y la crisis política del neoliberalismo occidental. Después tal vez hablaremos de otros procesos electorales, ¿no? Sí. Más cercanos a nuestra región que están teniendo lugar y que, bueno, lo que vemos es que va a haber, el PSOE junto con el antiguo Podemos, Unamos, creo que es. Unamos, claro. Sí. Que es una nueva alianza de izquierda, por cierto, porque Podemos además salió pulverizado en las elecciones anteriores. Que ahí yo diría es una nueva alianza y le quitaría el adjetivo porque yo no estoy muy claro de esa... Bueno, de izquierda, claro. Izquierda, derecha. Bueno, el concepto de izquierda y derecha también podemos hablar sobre eso más adelante. Tal vez incluso diría un poco más liberal y menos conservador que los otros partidos. Sí, lo que pasa es que, mira, el concepto de izquierda y derecha es un concepto que tiene que ver con el contexto, ¿no? Es un concepto, yo lo llamo un concepto relacional y no un concepto analítico, ¿no? Relacional, ¿por qué? Porque la derecha se define por lo que está a la derecha del otro lado, que es la izquierda. Sí. Y la izquierda se define porque está a la izquierda de lo que está al otro lado, que es la derecha, ¿no? En realidad es una definición totalmente circular. Con eso vos no podés construir un análisis mayor, ¿no? Y además viene de la Revolución Francesa, de quienes se sentaban a cada lado de la Asamblea Constituyente. Los que querían conservar el poder monárquico se sentaban a la derecha, los que querían instituir una república se sentaban a la izquierda, ¿no? El problema es que eso ya nos pone a nosotros en un marco de estados nacionales salidos después de la paz de Westfalia, ¿no? De estados nacionales hechos a la medida de Occidente, de un Occidente colonizador del mundo, ¿no? Y nos pone también dentro del marco de los valores de la Revolución Francesa. Pero todo eso es lo que está haciendo crisis hoy en día. ¿Ya? Sí. Nosotros en el CRE hace varios meses hicimos un curso de geopolítica. Vino un filósofo mexicano muy bueno, ¿no? Y él exponía, toda la crisis de ideas que tiene todo el pensamiento liberal hoy en día. Sí, por cierto, entonces, hago publicidad, sí. Ya que no la estás haciendo hoy, yo voy a hacer la publicidad. El CREIE tiene actualmente, el Centro Regional de Estudios Internacionales, tiene actualmente un curso justamente sobre geopolítica. Creo que están en la tercera o la cuarta sesión esta semana. Todavía están a tiempo de inscribirse quienes quieran entender mejor estas cosas, darle seguimiento a este tipo de cosas de geopolítica. Ok, cierro publicidad. La verdad que sí, que nos hace mucha falta que la gente vaya, se incorpore, se suscriba. Que se entiendan las cosas. Así es. Bueno, entonces, el tema vamos a lo que voy, ¿no? Es que el tema de izquierda-derecha es un concepto relacional, hay que entenderlo en su contexto, ¿no? En el contexto del debate político español, ¿verdad? Podés decir que es una coalición de izquierda, aunque también si vos lo pones desde el punto de vista de avances reales en lo que es empoderamiento popular, democratización de la economía, en el fondo son variantes del mismo sistema imperial, ¿no? Incluso hay fuentes, hay datos muy fuertes que
apuntan, ¿no?, al financiamiento político que está recibiendo toda esta izquierda española, ¿no?, de Podemos para los costados, ¿no? O sea, no estoy hablando del Partido Comunista Español, no me consta, ¿verdad? Pero sí, en el lado de Podemos sí hay muchas pruebas de injerencia. Incluso, por ejemplo, hay también intereses muy especiales que tiene, por ejemplo, George Soros en destruir el Estado español, ¿verdad? Entonces ha llenado todos los movimientos independentistas, lo ha financiado, sobre todo el de Cataluña, lo ha financiado abundantemente, ¿no? Eso independientemente de que a nosotros como latinoamericanos no nos guste la corona española y tengamos simpatía por muchas de esas causas. Es que eso te iba a decir. Es decir, en España, si nos ponemos para las cosas, todos los movimientos en general son monárquicos. En general. Bueno, si defendes España como tal, en cierto sentido, ¿no? Sí, es decir, los vascos prácticamente están anulados y quedaron jugando dentro del juego monárquico, es decir, juegan el juego de la corona, de la Constitución española. Los catalanes hemos visto los resultados de los procesos de consulta, ni siquiera de independencia, sino de consulta dentro de la Cataluña, claro, que han tenido que ceñirse a lo que manda la corona, la Constitución monárquica. Sí. Y entonces eso los ubica, diría yo, más conservadores a los movimientos y partidos o menos conservadores, ni siquiera liberales, sino más conservadores o menos conservadores. Lo que pasa es que las contradicciones son muchas, ¿no? Primero, digamos, España es un problema que se ha planteado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Han planteado a España como problema, los mismos españoles, ¿verdad? No pueden tener la misma narrativa de liberación nacional que podemos tener nosotros aquí en Nicaragua, ¿no? O sea, aquí en Nicaragua el nacionalismo es en sí mismo, ¿no?, por el hecho de ser nacional, es una fuerza que es antiimperialista. Independentista, ¿no?, soberanista. Así es, sí. Así es, ¿no? Incluso, o sea, no es lo mismo, y creo que lo dijimos en el programa pasado, el caso del nacionalismo colombiano, que es un nacionalismo heredero de un subimperialismo, ¿no? O sea, siendo hegemones, ¿no?, regionales, sí, ¿no?, con todo el tema limítrofe con Nicaragua y todo eso que analizamos y todo, con el doctor Madrid, ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que en el caso español ellos tienen primero, ¿no?, tienen que liberarse de toda esa pesada carga de haber sido la potencia, el hegemón mundial, ¿no?, de la colonización del mundo, ¿verdad? Tienen que superarse de eso, y ellos se quejan de que tienen la leyenda negra, porque es cierto, los noreuropeos, los británicos, los holandeses, han invertido muchísima plata para decir cualquier cosa mala de España, ¿verdad? ¿No? Porque además, o sea, la tragedia de España en realidad como potencia colonial es que ellos recibieron todo el oro de América, ¿no?, y no fueron capaces, las élites españolas no fueron capaces, ¿no?, de desarrollar un modelo productivo que les permitiera capitalizar toda esa riqueza. Los que se quedaron con toda esa plata fueron Inglaterra, fueron Holanda, ¿no?, los países del norte de Europa, ¿no?, y Francia, sí, ¿verdad? Sí. ¿No? Es tan trágico eso, ¿no?, que, o sea, cuando empiezan a venir, ¿no?, planteamientos progresistas a España a inicios del siglo XIX, es porque son invadidos por los franceses, ¿no? Es una tragedia realmente, ¿no? Sí. ¿No? Pero además de eso, porque uno podría decir, bueno, podrían hacer una confederación, porque son muchos pueblos, tienen, ¿no?, diferentes, incluso variedades diferentes de un tronco cultural común, ¿verdad? ¿Por qué no hacen eso, no? Pero lo que pasa es que, o sea, ellos tienen sus élites, ¿no? Las élites de poder, financieras, industriales, y todo, tienen intereses muy encontrados. El tema de Cataluña no es solamente un problema de que el pueblo catalán quiere ser libre. O sea, hay unos burgueses catalanes ahí que quieren sacar el mejor partido, que ellos consideran que no lo están recibiendo, ¿no?, dentro del marco español actual. Sí. ¿Verdad? Lo mismo también en el País Vasco, ¿no?
Entonces ahí se mezclan intereses muy distintos, ¿no? Y bueno, yo te digo, mira, mucha gente, por ejemplo, con todo esto de la guerra de Rusia y todo de Ucrania, ¿no? Con todo esto hay mucha gente que está muy, pero muy crítica hacia Occidente, hacia Estados Unidos, hacia la OTAN, ¿verdad? Que apoyan a Rusia. Y dentro de esa gente hay muy diferentes maneras de entender qué es lo que pasa en España. Así es. ¿No? Así Incluso, es. por ejemplo, o sea, hay gente que nos dice a nosotros, los latinoamericanos, ¿verdad? Que no, nosotros somos hispanoamericanos, ¿no? Nos quieren venir para aquí, ¿verdad? Para volverte a colonizar como había sido hace 500 años. O para continuar colonizándote. Entonces, nosotros no podemos caer en esas cosas, ¿no? Ellos tienen sus problemas, lo tendrán que resolver. Ahora, es un problema serio porque, a ver, el Partido Popular, que sería el partido más conservador, el de más derechas, Vox es el más conservador. Sí, Vox es el más conservador y el de más. Pero bueno, es decir, entre los partidos tradicionales estaba el PSOE y estaba es decir, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular, que era derecha e izquierda, digamos, ¿no? Porque luego estaba el Partido Comunista, que estaba a la izquierda, Izquierda Unida, que estaba a la izquierda, supuestamente todavía más izquierda que el PSOE, pero bueno, recientemente Vox y Podemos, que se ubicaron más o menos en izquierda y derechas, ¿no? Pero entre los tradicionales teníamos el PSOE y teníamos el PP. El PP el representativo de la derecha, en principio, ¿no? Y es el que obtuvo la mayor cantidad de votos y por lo tanto la mayor cantidad de escaños en el Congreso español. El Congreso es el que se encarga de negociar y elegir el nuevo gobierno. Según Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, les correspondería a ellos, por haber obtenido la mayor cantidad de votos, gobernar el país en este nuevo periodo. Sin embargo, por la política de alianzas, el PSOE dice que ellos tienen en las alianzas más votos. Pese a que el PSOE quedó en el segundo lugar con menos escaños que el PP. Sí, sí. Y eso va a armar un problema, ya desde anoche mismo, eso era un problema serio. Lo que pasa es que, bueno, según lo que estuve leyendo, están los resultados más frescos, ¿no? El PP necesitaría de los votos de Vox, ¿no? De la coalición canaria, un par de partidos apéndices del PSOE en realidad, ¿no? Son apenas unos 2, 3. Sí, si ponemos el gráfico de los resultados para poderlo ver aquí, control, y más o menos orientarnos acerca de cómo están las cosas. Los votos juntos, ¿no? Del PP y Vox no alcanzan. Sí. ¿Me entiendes? No alcanzan para tener los 176, correcto, que son la mayoría. Ahí tienen 169, Así le faltan 7 votos. Así es. Incluso, o sea, Vox ha quedado muy debilitado porque ya no va a tener la posibilidad de llamar, o sea, como no tiene suficientes escaños, ¿verdad? No va a poder hacer lo que hizo la vez pasada, que a cada rato hacía votos de confianza, impugnaba a ministros, los interpelaba, ¿no? Y con eso obviamente hacía difícil la gobernanza. Sí. ¿No? Sumar es que se llama Podemos. Sumar. Sí. Pongamos de nuevo el gráfico solamente para orientarnos. Entonces, el PSOE y Sumar, y por cierto, ¿no? Sumar sacó menos votos, pero con todo, o sea, no tan malo como se esperaba. Hizo mejor, ¿no? Les resultó mejor la cosa. Podemos, PSOE, Sumar y los independentistas, ¿no? Esos le pueden dar una mayoría. Pero es que aquí es donde están los juegos interesantes, porque por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que era más de tendencia PP hace unos años, ahora es aliado del PSOE. Sí, así es. Sí. Así es.
Pero lo que te digo, mira, estoy segurísimo que los catalanes le van a subir la parada, ¿no? Sí, ahí está el comparativo con el 2019. Mira que ganó 2 el PSOE con respecto al 2019, perdió 4 Sumar con respecto al 2019, ganó casi 40 escaños el Partido Popular, Vox perdió, el gran perdedor de esas elecciones es Vox, que perdió 19 escaños, Sí. ¿verdad? Pero básicamente son los 4 partidos poderosos, digamos, del Congreso español, y son todos los otros pequeños los que deberán, Esquerra Republicana, Junts, Claro. Bildu, el Partido Nacionalista Vasco que te decía, ¿no? Los que tendrán... Mira, ahí le van a poner el precio que le van a... O sea, el gran tema va a ser cómo van a mantener junta España. Sí. ¿Me entendés? Porque el precio que les van a poner al PSOE va a ser altísimo. Le van a meter algún... hay quien habla, por ejemplo, de perdones para todos los imputados en el proceso de Cataluña, ¿no? Los dirigentes, pues, ¿verdad? Sí. Hay, va Puigdemont. así es, así es. Hay quien habla de plebiscitos, ¿no? Plebiscitos sobre la independencia, cosa que yo no estoy tan seguro, porque me parece que ellos no tienen una mayoría política tan grande, ¿no? En Cataluña. Lo que pasa es que como es negociación política va a ser un rollo. Ok, esto puede llevar a 2 cosas. Que se bloquee y no haya una resolución para el gobierno, haya 3 votaciones. Sí. Y una vez que se haya agotado ese proceso, se convoque nuevamente a elecciones. Para ver cómo quedan. Y eso te digo, me parece que no es algo que necesariamente vaya a resolver la crisis, ¿no? Sí, porque es decir, ya es crónica, la crisis ya es justamente de eso viene España, de 2 elecciones continuas, y no logró resolver el problema, porque hubo una negociación al final para poder elegir a Pedro Sánchez. Claro, y no lo logró porque no ha resuelto el problema de fondo, sí, que es su identidad como nación, ¿me entiendes? Y yo diría incluso que también no lo ha logrado porque España es un país que es permanentemente objeto de injerencia, ¿no? Recordemos que es miembro de la OTAN, tiene varias bases militares estadounidenses. Tiene territorio ocupado por Inglaterra, Gibraltar. Tenía, con el PP y el PSOE tenía un sistema bipartidista, ¿no? de partidos sometidos en última instancia a la regla de la OTAN, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver la política con respecto a la política exterior. Había unas reglas del juego ahí en favor del capital financiero, ¿no? Estaba todo armado a la medida de las élites con el visto bueno de las potencias occidentales. Lo que pasa es que todo eso ha venido haciendo crisis, ¿no? Y esa crisis se expresa en esta división tan enorme que hay hoy en España, donde uno ve, donde ganan los socialistas es en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, ¿verdad? Y donde antes, y en grandes áreas donde ellos antes ganaban, ¿no? Ya no están ganando. Pero eso ya ni tanto, porque es decir, si miramos el mapa de cómo estuvieron en el 2019 y cómo están ahora, el comparativo, si nos pone por ahí el control para poderlo ver, la verdad es que el Partido Socialista ha perdido terreno enormemente y el Partido Popular ha venido ganando terreno. Y esta es una cosa que sucede no solamente en España, le sucede prácticamente a toda Europa, y lo vemos por ejemplo en Francia con el movimiento de Le Pen. Lo interesante también es que claro. Es decir, todo lo rojo del 2019 se convirtió en azul. PSOE, claro. Sí, se convirtió en azul del Partido Popular ahora en estas elecciones. Pero, y, bueno, lo que pasa también, claro, que donde ganó el PSOE es en los lugares más densamente poblados. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿no? Excepto Madrid, obviamente, porque eso ya es un feudo pues, del PSOE. Pero perdió Madrid. El PSOE perdió Madrid, inclusive. Sí. Así es.
Ahora, es decir, acordate que la gobernatura de Madrid está en manos del PP ya desde el 2019. Lo que te quería decir es que lo que pasa es que el PP que está creciendo hoy en día, ¿no?, lo está creciendo gracias a discursos que no son los que son del agrado, ¿no?, de las élites atlantistas occidentales. O sea, le ha sacado votos a Vox pareciéndose cada vez más a Vox. ¿Ya? ¿No? Y eso le va a traer también al PP serios problemas internos de gestión. ¿Entendés? Y es más, está bien fregado esto, porque si logran formar gobierno el PSOE con sus aliados, ¿verdad?, bueno, no solamente van a tener el tema de instalado todo el tema de la cuestión nacional, del tira y afloje con todas las, especialmente con Cataluña y con el País Vasco, ¿no? También van a tener a una derecha muy amplia, ¿ya?, que va a hacer énfasis en el discurso españolista y la necesidad de la unidad de España, ¿no?, y correr a todos los musulmanes, que según ellos están invadiendo a España. A los migrantes en general. ¿No? Sí, claro, es que lo que pasa es que eso se ve, ¿no? Se ve como en España, en la derecha y todo, se ve como una invasión africana. Incluso, ¿no?, hay quienes dicen, por favor, que vengan latinoamericanos aquí para componer un poco esto, ¿no? Y nos quieren meter a nosotros en ese pleito, que la verdad que no tenemos nada que ver, ¿me entendés? ¿No? Más bien, y además, ¿no?, imagínate si nosotros fuéramos a querer mandarle gente ahí, nos estamos nosotros deshaciendo de nuestros ingenieros, de nuestros médicos, de todo el personal capacitado, para que vayan a limpiar pisos allá. Sí, o a cuidar personas mayores. Así es, sí. Fuga de cerebros, no, hombre. Entonces, bueno, pero en todo caso, ese es el problema de ellos. Esa es la calentura de ellos, que la suben ellos, ¿entendés? Pero lo cierto es que esta crisis yo no veo cómo la puede resolver los mecanismos de gobernanza que tienen las élites capitalistas atlantistas. Ahí yo lo que veo es que se va a acrecentar una crisis, y especialmente, es decir, si el PSOE forma gobierno, pese a los resultados electorales que favorecen al PP, lo que van a acrecentar es la molestia contra el PSOE y sus aliados. Y lo que van a lograr para la siguiente elección, si es que llegan a una siguiente elección, es un rechazo rotundo y un favorecer más marcado hacia estas posiciones más conservadoras, sí, o más de derecha. Pues. Sí. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo creo que hay que entender también, ¿no?, que la injerencia occidental ahí se da a lo largo de todo el espectro político, ¿no? Y además el problema es que es una injerencia occidental que en el caso de España no parece tener muy claras las perspectivas geopolíticas, ¿no? Aunque sí también, porque tenemos que entender que con esta guerra, ¿no?, contra Rusia, que están llevando a cabo con Ucrania de proxy, ¿verdad? Lo que se ve claramente es que el principal perjudicado es Europa. Sí. Europa como potencia, ¿verdad? Ha perdido competitividad, la economía ha caído enormemente, ha perdido fuerza, ¿no? Prácticamente como siempre los Estados Unidos han hecho que los europeos se desangren. Sí, ¿no? que paguen la guerra. Así es, que paguen la guerra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, la injerencia de Soros en España es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, no se puede ocultar, ¿verdad? Hay demasiada evidencia sobre eso. Pero también es una influencia que está relacionada con los intereses financieros particulares de él, ¿no? De él, de la casa Rothschild también, ¿no?, de la cual él es socio. O sea, porque hay una vieja pugna geopolítica entre Inglaterra y España, ¿no?, como la hay también entre Francia y España, ¿verdad? Y entonces eso muestra que la creación de la Unión Europea no vino a resolver las tensiones internas que hay en Europa, ¿no?,
y que más bien hoy en día parecen incluso hasta agudizadas. Agudizadas, sí. Por eso te decía yo el caso de Francia, donde se mira esto también muy marcado. Vamos a hacer una pausa y hablamos acerca de otro proceso electoral, pero esta vez más cercano en Guatemala. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Guatemala en este momento está en el ojo de la opinión pública por lo que está ocurriendo. Hubo elecciones, resultan 2 personas, Sandra Torres y Arévalo, ahorita el nombre de Arévalo, Alberto Arévalo, ¿no? Como los más votados tras proceso que se interrumpe por denuncias sobre supuesto fraude. Se determina que no hay tal fraude, que las elecciones han transcurrido normalmente, los resultados son los que estaban dando provisionalmente, no había mayor diferencia en los resultados, y se confirma que son Torres y Arévalo quienes van a irse en la segunda vuelta en este próximo mes. Bernardo Arévalo se va a medir con Sandra Torres en la segunda vuelta en este próximo mes de agosto. Pero como la denuncia, es decir, aquí el problema es que Arévalo es la gran sorpresa. Nadie antes de las elecciones daba un peso por Arévalo. No era calculado que Arévalo lograra conseguir votos ni para el tercer lugar, y resulta que queda en el segundo lugar, es el segundo más votado. Entonces los partidos tradicionales y el status quo brincan. Por eso la primera denuncia sobre supuesta corrupción. Y ahora denuncian que se conformó el movimiento Semilla, que es el partido que empuja en las elecciones a Arévalo. Supuestamente se conformó con firmas falsas. Pidió la fiscalía quitarle la personería jurídica. Un juez aceptó. Se le ordenó al Tribunal Electoral, pero el Tribunal Constitucional dijo que no le podían quitar porque no había ninguna prueba de ello. Y sin embargo la fiscalía ahora intervino. El Tribunal Electoral, hay orden de captura contra la persona de las inscripciones ciudadanas, y demás. Es decir, eso quieren quitar el partido Semilla, el movimiento Semilla de Arévalo. Con eso no sé si se invalidarían los diputados que ganó Arévalo y si se invalidaría su misma candidatura. No sé, porque por ahí va el asunto. Eso es lo que se pretende lograr. Sí, yo casualmente estaba hablando con un compañero guatemalteco hace unos cuantos días, que vive aquí en Nicaragua, pero que sigue la política guatemalteca. Ellos veían con optimismo este resultado que iba alcanzando el movimiento Semilla, pero también al mismo tiempo están muy conscientes de todo el nivel de injerencia que hay. O sea, Guatemala es el país donde más dinero meten los Estados Unidos en financiamiento para la democracia y la gobernanza, ¿no? Paradójicamente, o sea, parece que entre más plata meten para impulsar eso, peor van los países, la democracia y la gobernanza de los países, ¿no? Se descompone más el asunto. Así es, y el tema entre más se meten para arreglar la corrupción, peor se pone el tema de la corrupción. Entonces, realmente es un terreno ese que está muy infectado, ¿no? Se usa mucho como instrumento de guerra política, ¿no? El problema es que eso hace que después los países no funcionen, ¿no? Pero acordate que Guatemala además fue el primer país donde se dio una injerencia de la CIA moderna, ¿no? Aquí en Centroamérica y a nivel mundial, uno de los primeros casos, ¿no? El golpe contra Arbenz, sí, ¿verdad? ¿No? Que además fue todo un proceso de desestabilización
de los gobiernos progresistas de Arévalo y de Arce. De hecho, o sea, impulsando una reforma agraria y todas esas cosas, vinieron a amenazar directamente los intereses de la United Fruit Company y de las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Todavía ese tema es un poco tabú en Guatemala, ¿no? En Guatemala, donde además la nieta del ex dictador, del difunto, Efraín Ríos Montt, que fue uno de los peores dictadores que han habido aquí en Centroamérica, se peleaba muy duramente con Somoza por ese título, ¿no? Ella iba a participar como candidata en las pasadas elecciones. Por suerte no sacó muchos votos, ¿no? A ella se le permitió, sin embargo, a los movimientos indígenas, así es, inmediatamente, es decir, solamente por ser movimientos indígenas, los eliminaron y les prohibieron a Telma Cabrera, ¿no? y al profesor Rodas, ¿verdad?, que era el candidato a vicepresidente, de un plumazo les anularon su candidatura sencillamente porque habían ciertas dudas acerca de unas cuentas que Rodas había antes de entregar su cargo, como él era procurador de derechos humanos o algo así. Al renunciar al cargo y entregar todas sus cuentas, habían ciertas sospechas que al final no resultaron ser sustentadas, ¿no? Fue una operación maléfica, ¿no? De hecho, el MLP en las elecciones del 2016 sacó 11% de los votos, que es una cantidad enorme, ¿no? Fue como el tercer o cuarto partido de Guatemala, ¿no? Y no sabremos, o sea, como no hay resultados oficiales de las pasadas elecciones, o ahí en el diario Prensa Libre hay unas cifras, pero que nadie confía en ellas demasiado, pero nunca sabremos, o sea, todos esos grupos indígenas, mira que son comunidades enteras, ¿no? Si habrán votado en blanco o habrán, ¿no? La participación dicen que fue muy baja, ¿me entendés? Sí. ¿No? Pero lo cierto es que le está impidiendo, ¿no?, al 70% de la población que es indígena en Guatemala, ¿no?, le está cercenando el derecho a ser representada. No estoy diciendo yo que esa organización vaya en sí a agarrar todos esos votos, pero, ¿no? De hecho, o sea, esta elección no resuelve los problemas. Hay mucha injerencia. Te digo, hay mucha injerencia de todos lados, ¿no? Incluso en Semilla también hay injerencia, porque los Estados Unidos están metiendo plata para que hayan voces, ¿no?, que hagan lo que a los Estados Unidos les interesa. El problema que tienen los Estados Unidos en Centroamérica en general, ¿no?, es que ellos no tienen ninguna élite confiable que ellos sientan que les puede resguardar sus intereses, ¿no? Y tampoco ellos tienen muy claro cuáles son sus intereses. Ellos tienen clarísimo, ¿no?, el tema del destino manifiesto, el tema de la doctrina Monroe, todo eso lo tienen muy claro. La jefa del Comando Sur dijo claramente: nos interesa América Latina, nos interesa su agua, su oro, su litio, todo lo demás, ¿verdad? Eso ellos lo tienen claro. Pero cómo hacer de eso un modelo sostenible de gobernabilidad en un proyecto que lo que busca en realidad es el saqueo de la región, esa ecuación no la han resuelto. Y ahorita, ya lo hemos dicho antes, no me gusta repetirme, pero ya lo hemos dicho antes, obviamente a nosotros no nos quieren, ¿no? A Xiomara no le gusta tampoco, ¿verdad? Porque Xiomara tiene todo un movimiento social muy fuerte detrás, ¿no? No le gusta Bukele. Sí. No le gusta Bukele porque Bukele es una especie de bala perdida. ¿Entendés? Es un agente libre. Y en Guatemala no tienen a nadie en quien ellos puedan confiar, ¿no? Ahora, el problema es que la misma sociedad tiene enormes limitaciones para funcionar. Ahí la violencia es horrible cuando se empiezan a pelear las pandillas o las mafias, se empiezan a caerse a balazos, ¿no?, entre sí. El tráfico es muy pesado. Y Guatemala es el cuello de botella por donde pasa todo el tráfico
de migrantes. Así es. Es decir, ahí hay una mafia de migrantes que tiene que ver con la migración. Sí. Entonces, y nadie parece estar dispuesto a resolver ese problema por cuanto hay muchos pesos y centavos jugando ahí. Sí. Sí. Entonces, Guatemala obviamente, y además, o sea, 40 millones de habitantes o algo así, tiene una población muy considerable comparado con nosotros que somos 6.000, 7 millones. Y además de eso tiene un PIB muy considerable, ¿no? Entonces, ese es un punto de gobernabilidad muy importante para los Estados Unidos, pero ¿cómo ellos van a garantizar, ¿no?, administrar todo ese caos que ellos mismos lo están alimentando? Porque también lo que pasa es que si la sociedad se basa en un sistema de demandas y contrademandas de unos contra otros, ¿no?, es muy difícil crear un sistema estable, ¿no? Entonces, yo te digo, es otro lugar que yo no creo, o sea, no veo cómo los Estados Unidos puedan imponer una especie de gobernanza a su medida, ¿no? También tengo entendido que hay muchas expectativas sobre este movimiento Semilla para que busque una solución progresista, ¿no? Pero yo te digo, mientras los indígenas estén fuera de esa discusión, ¿no?, ahí no se van a resolver los problemas. Que los indígenas no los van a dejar entrar a la discusión. No, y además, porque el gran problema es que, es decir, ciertamente Guatemala tiene un PIB bastante bueno, bastante alto, sin embargo las diferencias son extremadamente marcadas. Son enormes. Sí. Pero también ahí tenés comunidades indígenas, no te dejan entrar a la policía. Las comunidades ven, ¿no?, en buena parte del país, ven a la policía como aliados del narco. Uh-huh. Entonces, uno puede ver letreros y todo eso que dice: estimado conductor, baje el vidrio de la ventanilla de su carro para que lo podamos identificar. Aquí no están permitidas las fuerzas policiales del Estado. Y además que aplican la ley indígena. Si alguien comete una infracción a la moral, entonces van y le aplican la ley indígena a su manera, ¿verdad? Entonces, y te digo, o sea, mientras esos grupos sean cada vez más alienados, ¿no?, del poder, ellos van a ver al Estado guatemalteco como un poder colonizador hacia ellos. Entonces, eso es realmente una cosa que hay que tomarla muy en cuenta. Te digo, Guatemala es un foco del que se puede desatar fuertes tensiones en el futuro. Vos me decías que Estados Unidos debe de ver cómo va a solucionar el tema de Guatemala. A mí me parece que el tema de Guatemala se decide sin Estados Unidos. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿cuándo han venido ellos a resolver algo aquí? Más bien sí, han venido a arruinarlo, ¿no? ¿Verdad? Inclusive, o sea, cosas buenas que han salido de la injerencia estadounidense, como el BESIE, ¿no?, incluso como el Zika, diría yo, ¿verdad?, ¿no?, son resultados colaterales no deseados. Uh-huh. Sí. ¿Entendés? No deseados por ellos, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que los Estados Unidos... sí, el problema nuestro son los Estados Unidos, esa es la verdad, ¿no? Sí, es que no salga eso de la ecuación y dejen que aquí nos resolvamos nosotros. Claro. Y nos pongamos nosotros de acuerdo. Es decir, en Guatemala los guatemaltecos decidan qué quieren hacer. Así es. En El Salvador igual, en Honduras igual, en Nicaragua, en el mismo Costa Rica, que aparentaría ser el que está más claro, aparentaría ser el que está más claro, sin embargo, en Panamá también. Cuando eso ocurra, vamos a hablar incluso hasta de integración. Sí, claro. Claro. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus, el recién pasado 19 de julio, fecha en que se celebraron 44 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Durante el acto central, el presidente Daniel Ortega se refirió a 4 temas principales. A propósito de la visita del primer ministro de Burkina Faso, habló acerca de la relación de Nicaragua con Burkina Faso y con África. Se refirió al tema de los héroes nacionales, los menciono en el orden en que él fue hablando, el tema de la CELAC, la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, explicó qué es lo que había ocurrido y por qué Nicaragua había sentado una posición de no firmar la declaración de la Unión Europea y la CELAC, y se refirió a el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe, o más bien sobre la petición de Nicaragua para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, que resultó en una negativa a esa petición de Nicaragua, lo que catalogó Colombia como un triunfo. E hizo un llamado al presidente Petro para ponernos de acuerdo. Al día siguiente, el 20 de julio, que se estaba celebrando 203 años, si no me equivoco, de la independencia de Colombia, o el grito de independencia en Colombia, el presidente Petro dice que van a conversar con el gobierno de Nicaragua para ponerse de acuerdo sobre el derecho de pesca de las comunidades raizales. Lo que se interpreta como, primero, una aceptación tácita del fallo de la Corte del 2012, reconociendo la territorialidad de Nicaragua en el mar Caribe. Y segundo, una respuesta al presidente Ortega en cuanto, porque el presidente Ortega dice debe haber señas. Así es. Y entonces a mí me parece que esa es una seña. Vamos a hablar sobre este tema. Sí, me parece muy buena noticia, ¿no? Definitivamente. Hay que decir que Petro no puede salir de la noche a la mañana a decir reconocemos el fallo de 2012. ¿Por qué? Porque no tiene la clase política. No tiene el apoyo de la clase política. Ni de las Fuerzas Armadas. Ni de las Fuerzas Armadas, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. Duque salió muy rápido a decir que de ninguna manera se podía estar reconociendo el fallo de la CIG del 2012, ¿verdad? Y eso es incluso, Uribe está todavía más radical pues que Duque, ¿verdad? Pero cuidado, esos son poderes fácticos. Sí, ¿no? Son poderes pero fácticos. Fíjate que el presidente Ortega lo dijo en su discurso. Si reconoces reconoces aquel. Claro, obviamente eso es. Sí. Él dijo, bueno, está bien, estamos 1-1. Ustedes ganaron este fallo, nosotros ganamos el de 2012, ¿verdad? Ahora es hora de cumplir, ¿no? Sí, y ponernos de acuerdo cómo cumplimos. Pero fíjate que hubo una cuestión muy importante. El mismo jueves o algo así salieron 4 organizaciones raizales, ¿no? Diciéndole a Petro que tenía que empezar un diálogo con Nicaragua, ¿no? Y eso, si uno lee lo que ellos dicen textualmente, ¿no? Es muy interesante, porque entonces ellos dicen, ¿no? que tienen un montón de cosas en común con los pueblos de la costa atlántica de Nicaragua, de todo lo que es los pueblos garífunas Crioles, Mayagna, garífunas, sí. Todos estos pueblos de Honduras, ¿no? Panamá, todo esto, ¿verdad? Es más o menos lo que yo también había dicho antes, porque tenía que haber alguna especie de instancia donde se puedan discutir todos estos problemas, ¿no? Sobre el Caribe, ¿verdad? Y básicamente, pues lo que ellos están muy preocupados porque ellos quieren garantizar sus derechos de pesca, ¿no? Ellos le dicen al gobierno colombiano que ellos ven amenazada su seguridad alimentaria. Obviamente que eso Nicaragua siempre lo va a tomar en cuenta, ¿no? Es que eso es algo lógico, ¿verdad? Y además que el mismo comandante Daniel ya ha dicho muchas veces que los pueblos raizales, los de la isla y los de tierra firme son pueblos que tienen una vida en común. Claro, y eso hizo que desde el 2012 justamente los derechos del
de lo que ellos llaman el pueblo raizal, porque así lo llama Colombia, pero son las comunidades originarias del Caribe, las afrodescendientes e indígenas del Caribe, ¿verdad? Que tienen efectivamente relación familiar, ¿verdad? Histórica. Nicaragua lo ha promovido los derechos de pesca. Más bien han sido la Marina de Guerra colombiana la que ha limitado los derechos de pesca de los raizales. En fin, ahora, muy interesantes declaraciones de Petro llamando una especie de confederación de los pueblos originarios del Caribe, algo así, ¿no? Sí. Muy interesante. Ahora, no se puede ser ingenuo, porque también sobre esta zona radican los intereses de Estados Unidos. No en vano se ha considerado que el Caribe es una especie de mare nostrum de los Estados Unidos, mar nuestro, ¿verdad? ¿No? Así lo consideran muchos geopolíticos estadounidenses y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si las declaraciones suenan muy bonitas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que eso implica en la práctica y cómo se va a resolver eso geopolíticamente. Porque yo me imagino, no sé, ¿verdad? Es una apreciación muy personal mía. ¿Qué es lo que ha promovido Nicaragua en el Caribe? ¿No? Todos los años cuando se aprueba el ingreso de tropas extranjeras, ¿no? Lo que Nicaragua ha promovido es un esquema de seguridad compartida. Bueno, quieren venir los Estados Unidos, que vengan, pero entonces van a venir también los compañeros venezolanos y los cubanos. Y los rusos. Y van a venir los rusos y van a venir los chinos, ¿no? ¿Cómo eso se va a resolver? Eso va a ser un ajedrez geopolítico muy, muy, muy avanzado, ¿no? De muy alto nivel, ¿no? Yo estoy seguro de que aquí nadie quiere que se militarice totalmente el Caribe, ¿no? Y justamente, es decir, si la CELAC ha declarado que esta es una zona libre de armas, una zona libre de conflictos militares. Así es. Sí. Así es. Entonces, va a haber que hacer mucha diplomacia, ¿no? Va a haber que estudiar muy a fondo todo este tema, ¿no? Y va a ser un gran reto para quien quiera tener un liderazgo fuerte de la CELAC, ¿no? Quien quiera ser recordado como un buen presidente de la CELAC, ¿no? va a tener que enfrentar este reto, ¿no? Creo que es uno de los más importantes, incluso diría yo, en términos geopolíticos, uno de los más importantes para el futuro de lo que sería la patria grande. En la CELAC, en una de las reuniones de la CELAC fue que Uribe le dijo al presidente Ortega que iban a reconocer el fallo, que estaban esperando solamente para reconocerlo, me parece que días antes, semanas antes. Sí. Y lo traigo eso a colación porque justamente quien va a asumir CELAC después de San Vicente y la Granadina es Ecuador. Colombia. Bueno. Es decir, ahí tiene una papa caliente el presidente Petro. Yo creo que tiene una papa, pero el problema que tiene el presidente Petro es que también él está muy acotado, ¿no? Por poderes fácticos. Sí. ¿Me entiendes? 9 bases militares estadounidenses en su territorio, ¿no? Y de hecho, pues, una membresía de facto en la OTAN que, aunque él le quiera bajar el perfil, lo cierto es que sí tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, va a ser una prueba de fuego para Petro en todo caso, si él puede maniobrar todo ese intenso ajedrez político que implica este tema. Ahora, y además, ¿no? El problema también es qué tipo de voluntad política Colombia puede demostrar. Porque Colombia, siendo, ¿no?, a nivel regional un país que tiene una influencia fáctica muy importante en esta parte de nuestra región, ¿verdad? Ellos deberían tener alguna especie de propuesta, ¿no? Y una propuesta que no sea una propuesta, tiene que ser una propuesta con visión realmente inclusiva para todos los pueblos, ¿no? Si no tienen esa visión, si lo que van a hacer es a seguir el viejo manuscrito, el viejo guión
de querer ser el hegemón regional, se van a encontrar obviamente con resistencia. Sí. ¿Me entendés? Pero sí, yo creo que en todo... O sea, lo interesante es que sucedieron cosas, y creo que sucedieron cosas que tienen elementos para poder seguir avanzando políticamente. Sí. De entrada sabemos que viene un diálogo entre Nicaragua y Colombia acerca de la ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2012. Sobre eso viene un diálogo. Y en esas comisiones incluso están proponiendo que haya representantes de los pueblos originarios, ¿no? Claro. De un lado y del otro. Eso está muy interesante. Vamos a ver. Sí. Para ir cerrando, alguien me decía, ¿pero por qué habla de África el comandante Ortega? Y la verdad es que hay que ponerle mucha atención a África. Oh, sí. Sí. Yo te digo una cosa, incluso yo a veces, a mí me gustan más las cosas que dicen los líderes africanos que los que dicen los líderes nuestros, ¿no? Con la excepción obviamente de Nicaragua, porque sabemos lo que tenemos nosotros aquí, pero en términos de resistencia al imperialismo y todo eso, hoy en día muchos países del África están dando un ejemplo muy importante, ¿no? Y no solamente por lo que pase hoy, ¿no? Sino porque nosotros tenemos, o sea, son también parte de nuestras raíces. No nos olvidemos de eso. Sí. No nos olvidemos de eso. ¿Me entiendes? Y son parte de nuestras raíces. Somos también producto del crimen horrendo de la colonización europea del mundo, ¿no? Esa colonización europea los hizo a ellos y nos hizo a nosotros. ¿Me entiendes? Y con ese fardo tenemos que lidiar, ¿no? Y esa es la herencia que tenemos que superar, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ciertamente que nosotros tenemos que darle mucha importancia. Y después hay otras consideraciones, ¿no? Es un continente enorme, pero que además está compuesto por una enorme cantidad de países, ¿no? Y esos países son votos en la ONU, son votos en los organismos internacionales, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante tener esos apoyos, ¿no? A veces, claro, como son países de los que no se escucha hablar a cada rato, ¿no? Como son países que no son miembros de la comunidad internacional, porque hay que recordar que la comunidad internacional es Estados Unidos y Europa, nada más. Así es, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y además, o sea, cuando se les nombra, solo cosas horribles se dice de esos países, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, nos olvidamos nosotros que muchas veces los apoyos que tenemos vienen, ¿no? De muchos países pequeños, ¿verdad? ¿Cómo eso? Claro. Entonces, y que están en la lucha pro-independentista, anticolonial. Así es. Sí. Así es. Sí. Entonces, ciertamente que, por favor, realmente, ¿no? Realmente deberíamos conocer mucho más sobre la historia del África, sobre la historia reciente, ¿no? Sobre la guerra, pues, contra Sudáfrica, ¿no? En Namibia, ¿verdad? Sí. Toda la guerra contra el apartheid, ¿verdad? Debemos conocer más sobre la colonización del África, deberíamos conocer más sobre esa colonización y la relación que tuvo con la colonización nuestra aquí, ¿no? Así es. A veces nos preocupamos mucho por el ébola y nos olvidamos de la gente, de las luchas de los pueblos africanos, y nos preocupamos por el ébola y decimos, ahí están las pestes, y hasta ahí nos quedamos, porque eso es lo que los medios occidentales nos venden. Así es. Sí. Hay que acercarse a África, ver a África y considerarla, porque además en el mundo multipolar va a ser un hegemón importante. Sí. Muchas gracias, Jorge, por esta platicada. Gracias a ti y a toda la audiencia que ha tenido la paciencia de estarnos escuchando hasta este punto del programa. El lucurar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a nuestras amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra.